Listo, muy buenas tardes. ¿Cómo están todas aquí? A mis hermanas de Macedonia, bienvenidas. ¿Están todas bien? ¡Qué bueno! También damos la bienvenida a todas nuestras amigas que se conectan a esta transmisión, a nuestra reunión de mujeres aquí en Macedonia. Estamos agradecidas al Señor por tener a Brisa especialmente, porque ella viene de la Florida, ¿no? De Nueva York, y la tenemos aquí de visita, pero siéntete muy bienvenida, Brisa. Y te invitamos a que te unas siempre ahí en el Facebook. Cada jueves estamos aprendiendo tanto de la palabra de Dios. Y esta semana, ya la semana pasada, iniciamos nuestros estudios en el 9º elemento para la feminidad bíblica. Y así vamos en la escalerita, ya nos falta solamente el último peldaño y terminamos. Y vamos a tener una linda celebración, si Dios lo permite. Vamos a estar disfrutando. Siempre hay comidita rica. Vamos a compartir nuestros estudios, unos resúmenes. Todas vayan preparando sus resúmenes para que compartamos y nos ministremos mucho ese día. Dijimos que era un 2 de septiembre, ¿verdad? Un jueves 2 de septiembre, creo. A pedir los permisos en los trabajos, dejar todo organizado, mucha comida, mucho aseo en la casa para que nadie nos extrañe. Y así nos vamos con nuestros sombreros. Vamos a hacer la noche del sombrero y tomamos las fotos y todo lo que siempre hacemos. Entonces, mucho para dar gracias a Dios. Y entonces es el estudio de Mujer Verdadera 201, diseño interior, los 10 elementos para la feminidad bíblica. Y como les decía, empezamos la semana pasada con el 9º elemento, el legado. Y la semana pasada iniciamos el estudio enfocándonos en esos 3 puntos claves para poder entender qué es el legado, ese elemento que está en el currículum de cualquier mujer que desea ser una mujer verdadera. ¿Has sido llamada a ser una mujer verdadera? ¿Le has respondido al Señor sí, sin ninguna objeción? Bueno, ¿estás lista entonces para aprender, escuchar y valorar el consejo entero que el Señor tiene para ti en esta noche? Vamos a iniciar entonces con nuestro estudio y tenemos que recordar el significado de la palabra legado, ¿sí? La semana pasada dijimos que legar algo es dejar un testimonio o un testamento. En este caso, en el que nosotros estamos hablando, es nuestra misión dejar a la próxima generación, como dice en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 7, el Shema. ¿Recuerdan que leímos? Y vamos a leer otra vez ese texto porque debe ser como nuestro texto también, lema familiar, lema de mujer. El deseo que el Señor tenía para cada uno de sus hijos, dice en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 7, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Y ahí está nuestra clave para hoy día, ¿no? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Hasta ahí? No, nos sigue dando ideas. Y andando en el camino, y al acostarnos, y al levantarnos. Mamá, no te olvides la oración antes de dormir, la oración al levantarte, no te olvides. También hemos destacado que para obedecer fieles a la instrucción de repetir a la próxima generación esas verdades espirituales, primero tienen que estar adheridas plenamente en nosotras mismas. Estas son verdades espirituales que han impactado y que han transformado nuestras propias vidas. Así que no podríamos quedar impávidas, ¿o sí? Como, no pasó nada. No, por favor, tenemos que manifestar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Recuerdas esa primera vez
que escuchaste el llamado de atención de Dios hacia tu vida? Ese momento en que te preguntaste en tu corazón, después de todo lo que he vivido, o aún siendo tan joven, pero con suficiente edad para entender lo separada que estoy de Dios, ¿qué va a suceder con mi vida? Si eso sucedió en una reunión de una iglesia a la que te invitaron, o tal vez a una reunión de Zoom, porque hoy día se usa mucho eso, ¿no? Que te unes a una reunión de Zoom o te conectas aquí a estas transmisiones. Mientras oías el sermón o la enseñanza, el Espíritu Santo estaba preguntándote y te hacía esta pregunta: ¿crees en el Señor Jesucristo como tu único Dios? ¿Como tu único Salvador? ¿Como el Salvador de tu alma? ¿Crees en el Señor Jesucristo? El único que vino a esta tierra, murió en una cruz por todos tus pecados y al tercer día resucitó para darnos vida eterna. ¿Crees eso? ¿Crees que Jehová es uno, como lo ha venido repitiendo vez tras vez en estas lecturas bíblicas cronológicas que estamos teniendo en Isaías, el coro, ¿no? En Isaías, vez tras vez, Jehová uno es y no hay otro. ¿Crees eso? ¿Es Jehová tu Redentor? Si lo es, dale gloria a Dios porque te permitió un día entender esa verdad. Pero si todavía estás ahogándote en excusas y en pretextos, pídele al Señor que venga a tu vida y ríndete a Él. Confiésale todos tus pecados solo a Él. Y dice Isaías 43:27, que solo Él puede borrar todas tus rebeliones. Por amor a Él mismo, Él dice, no me acordaré más de tus pecados. Qué maravilloso, ¿no? Léelo tú misma ahí en Isaías capítulo 43, verso 27. Ahora sí puedes seguir avanzando en la vida cristiana y amar, como dice el texto de Deuteronomio, amar a Jehová nuestro Dios, nuestro único Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Cuando esta verdad se hace realidad en nuestras vidas, comunicarla, que es el concepto de repetirla, de Deuteronomio, fluirá no como palabras mágicas o como una oración que se repite solo por repetir algo, sino que fluirá natural e inevitablemente en las vidas de todos los que te rodean. Cuando entendemos este llamado, el proceso de la santificación se activa en la vida de cada hija de Dios. Empezamos a conducirnos como Dios quiere que nos conduzcamos, amándole como Él quiere que le amemos, odiando, por supuesto, el pecado, amando su verdad que nos hace libres y odiando esa esclavitud que nos hace caer en pecados vez tras vez. Amamos pasar tiempo en la palabra y aborrecemos haber perdido tiempo en cualquier otra cosa que no fue trascendente. En nuestro corazón no debería haber lugar para dobleces o emociones descontroladas. Para eso debemos alimentarnos y constantemente estar dependiendo de ese control del Espíritu Santo que vive en nosotras, el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero le tenemos que pedir, Señor, llénanos de ti y contrólanos, vacíanos de nosotras. Cuando Dios está en el centro de tu vida, entonces nos empezamos a conducir deseando lo que Dios desea y nos inclinamos entonces a hacer su voluntad, sin detener nada y sin demandar nada. ¿Escuchaste alguna vez o se te pasó por tu mente, sí, voy a hacer la voluntad de Dios, pero te demando algo, Señor? No, vamos a hacer la voluntad de Dios sin detener nada ni demandar nada. No se trata de nosotras, todo se trata acerca de honrar a Dios. Y hablando de la voluntad de Dios, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? ¿Pensaste? Por supuesto, yo creo que sí habrás pensado en tu vida, ¿no?
¿Significa esto que no habrán problemas ni circunstancias difíciles? ¿Que estará todo tranquilo y pacífico en la vida? Definitivamente no. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios es cuando más obstáculos tenemos y cuando más oposición nuestro enemigo, el diablo, tratará de desanimarnos y tratará de poner engaños y tropiezos en nuestra vida. Estemos alerta. Dios es nuestro Señor y nunca nos deja solas. El apóstol Pablo nos ha dicho que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos en Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, en primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos. Y en el contexto de esa carta a los tesalonicenses les dice que se aparten de toda fornicación. ¿De qué te tienes que apartar tú para hacer la voluntad de Dios? Cuando obedecemos y anhelamos dejar ese legado, entonces Dios está empezando a cumplir su propósito en cada una de nuestras vidas. Eso es amar al Señor con todo el corazón. Y si somos sinceras, tenemos que admitir que muchas veces estamos lejos de amar al Señor como Él quiere. Confesemos entonces nuestro pecado de egoísmo y de egocentrismo y apartémonos para Él. El Señor nos ha llamado y específicamente venimos aprendiendo ahí en la carta de Tito, capítulo 2, verso 3. Todas en coro, ¿no? Que las mujeres mayores debemos enseñar a las menores lo que es bueno. Eso dice Tito, capítulo 2, verso 3, que tenemos que enseñar lo que es bueno. Y esa será entonces una manera de legar algo bueno, porque bastante mal ya tenemos en nuestra cultura, ¿verdad? Bastante mal también hemos legado de otras generaciones y no seamos nosotras de aquellas mujeres que colaboran con ese mal legado para la siguiente generación, envueltas en nuestro propio egoísmo, que construye solo para sí. Levantémonos en medio de adversidades y en medio de las tormentas de la vida, tal vez la salud, lo que sea que estés pasando, y seamos de ejemplo para las próximas generaciones. El objetivo entonces es que haya al menos una mujer en tu vida que diga algún día, yo quiero ser como esa mujer. ¿Sí? ¿Has dicho tú así alguna vez? Yo he dicho, yo quiero ser como ella cuando sea grande. ¿Sí? Si quieres responder al llamado del Señor con fidelidad, debes recordar que Dios no nos ha dejado solas, como te decía. Nunca nos deja solas. Nuestro Señor Jesucristo es el patrón para seguir y tenemos un claro ejemplo de Él. Debemos seguir sus pisadas, es un mandato, además, no es solamente que Él lo dejó, sino que Él nos ha dicho, síganme. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice así, porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que vosotros sigáis sus pisadas. ¿Ves? Y también el mismo Señor lo menciona ahí en Juan, capítulo 13. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 13. Ese es un texto maravilloso también de la palabra de Dios, donde dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y tenéis razón, porque lo soy, dice el Señor, Maestro y Señor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque os he dado ejemplo, para que como yo lo he hecho, vosotros
también lo hagáis. ¿Ves? Es claro. Nuestra meta debe ser seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y llegar a decir a las mujeres, jóvenes, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¡Wow! ¿Te imaginas decirle así a una mujer más joven? Tú, sé imitadora de mí. Para eso hay algunos requerimientos y en eso vamos a ir en nuestro estudio. Esta semana, mientras escuchaba un podcast que he recomendado otras veces, se llama Crianza Reverente, vino a mi mente lo que estamos estudiando acerca de dejar esta semilla, de esta importancia de dejar una semilla verdadera en el corazón de la próxima generación. Y el principio que esta mujer compartía se basaba en 3 palabras, súper cortito, pero importante, y tiene que ver totalmente con nuestro estudio. Creer, amar y obedecer. Lo que quieras hacer en la vida cristiana, tú debes creer, amar y obedecer. Si no creemos quién es Dios, con todos sus atributos, no podemos amar como Él quiere que amemos. Ni a Dios ni a las personas que nos rodean. Y menos podemos obedecer sus mandamientos. Entonces, a veces hay situaciones en la vida que nos sobrepasan. ¿Les ha pasado a ustedes o solamente a mí? Sí, ¿no? Y entonces decimos, Señor, ¿qué hago? Pues cree quién es Dios. ¿Qué puede hacer Dios? Ama con todo el corazón y obedece sus mandamientos. Yo lo he mencionado antes. Lo que creemos es lo que pensamos, ¿verdad? Y por lo tanto eso será la manera en la que vivimos, en la que nos conducimos, será nuestro testimonio, el ejemplo que estemos dando a los demás. Nuestro reto de difundir un legado de mujer a mujer, de esta generación a la siguiente, que pasa tan rápido, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha designado es primordial enseñar lo que conocemos. No podemos enseñar algo que no sabemos, que no vivimos. La meta es instruir, la meta es entrenar. ¿Para qué? Para que las mujeres que vienen tras nosotras se comporten sabiamente, dándole honor y gloria al Señor, como teníamos que haberlo hecho. ¿Sí? Esa es nuestra meta, que las que vienen tras nosotras también se comporten sabiamente para la gloria de Dios. El texto de Tito, capítulo 2, verso 3, nos indica que cada mujer mayor debe ser una maestra de virtud. Una maestra de virtud, ¿viste? Maestras del bien, entrenadoras, mentoras, la palabra que quieras, un ejemplo, una madre también decía, una madre espiritual, virtual, hoy día todo es virtual. No, una madre espiritual. Y para ser esa mujer mayor que cumple bien su llamado, debemos también ser buenas oyentes. Y conversábamos un poquito hace un rato, ¿verdad? En nuestra introducción, el hecho de aprender activamente de aquellas mujeres que ya vivieron y que pasaron el camino antes que nosotras y lo recorrieron y tuvieron sus tropiezos y nos advirtieron y aprendemos de ellas de cualquier manera. En la época en la que estés, chica, mediana o mayor, Dios quiere que seas una buena aprendiz y una buena maestra, ¿sí? Una buena aprendiz, siempre hay algo para aprender, y también una buena maestra. Veamos entonces cuáles son esos requerimientos para ser una buena maestra, una maestra del bien, como Dios quiere. Número 1, esta mujer debe tener un entendimiento conformado, ¿a qué? A la palabra de Dios, por supuesto, siempre un entendimiento conformado a la palabra de Dios. Un entendimiento conformado es aquella mente
que, como dice el diccionario, respecto a la palabra conformado, se corresponde o se ajusta o está de acuerdo a algo. Es la idea de hacer un calco perfecto del original. ¿Escucharon esa palabra? Calco. Algunas que tienen aquí el idioma inglés como primero, a lo mejor dices, ¿qué calco? ¿Dónde está la traducción en mi mente de calco? Bueno, búsquenla. Calco es lo que hacíamos antes que existieran las impresoras y las fotocopiadoras. Hace un par de décadas, tan poquito, muy atrás, muy poquito nomás. Se usaba un calco, un papel que era por lo general de un papel de carbón y se ponía sobre un papel transparente y se seguía el contorno de los objetos que tú querías representar. Mi mamá era experta y aún incluso sin el calco ella trataba de hacer los mapas porque te pedían mapas, ¿te acuerdas? Bueno, se me cayó la generación en la que vivía, pero bueno, no había tecnología como hoy y entonces para ustedes es un poquito difícil. Las más chiquitas aquí no pueden entender cómo entregabas una tarea sin fotocopiadora y sin impresora, pero así era. Entonces, cuando pensamos en nosotras, dejando ese calco o esa impresión bien marcada, es como cuando el Espíritu Santo, dirigiendo al apóstol Pablo, le exhorta al joven Timoteo, ¿ve? El Espíritu Santo dirige por inspiración del Espíritu Santo, le dirige al apóstol Pablo que le diga a Timoteo, por ejemplo, retén la forma de las sanas palabras, retén la forma, retén el molde que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Eso lo puedes mirar en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 13. ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? Reteniendo la sana doctrina. Eso es clave. Guardando, dice el versículo 14, el buen depósito por el Espíritu Santo que mora entre nosotros. Que conserve o que calque, ¿viste? Ahí está la palabra, con exactitud, que su enseñanza debe estar conformada a la sana escritura. Como mujeres verdaderas, entonces, debemos responder obedientes y con responsabilidad, teniendo cuidado de no usar un lenguaje evangélico, viste que a veces tenemos como nuestra propia manera de hablar y la gente, ¿qué? ¿De qué está hablando? ¿Qué? ¿De teología? ¿Qué es eso? Y no les expresamos bien. También tengamos cuidado de agregar o de quitar al sano consejo de la palabra de Dios solo porque no quieres ofender o que no quieres desanimar. Pues precisamente eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nos desalienta y nos baja la alta estima que tenemos, ¿verdad? Y que nos hace pensar, no estoy tan mal como voy, yo puedo seguir de esta manera, lejos de Dios. No, el Espíritu Santo nos desanima porque quiere que vayamos al Señor y debemos entonces enseñar con fe y con amor, dice el texto, con la esperanza de que en el poder de la palabra de Dios se puede romper el más duro corazón. El más duro corazón. Y con amor, dice, es decir, con todo lo que el verdadero amor implica. A veces sufrir rechazo por tratar de enseñar la verdad. A veces una respuesta mala que te dan, aunque no quieres, pero lo tienes que recibir. Esta manera de enseñar la sana doctrina y lo que hizo el Espíritu Santo, lo que hizo en una mujer de un corazón muy duro, me recordó el testimonio de la escritora de este libro, Rosaria Butterfield. El Evangelio viene con la llave de la casa. Excelente libro, muy recomendado también. Ella tenía una mamá. No sé si ya pasaron algunas que están leyendo ese capítulo. Yo me lo lloré entero el capítulo porque fue muy emocionante y por
eso voy a tratar de resumir, pero ustedes tienen que buscar ese libro y buscar la manera en cómo ella lo describe, ¿no? Por muchos años tuvo que soportar y amar solo como Dios le dirigió a amar a su propia mamá, quien le hizo una guerra toda la vida. Su madre sin Dios y definida por ella misma como una atea, era una mujer iracunda, una mujer controladora, avergonzaba a sus hijos de la fe que ellos tenían, debilitaba a su propio marido y condenaba la fe que toda la familia tenía. Rosaria era una única hija, así que llegó el momento en que tuvo que traer a su mamá a vivir con ella para cuidarla. Y por esos años, la casa en donde ellos gozaban abrir para recibir invitados y atenderles y siempre mucho amor práctico, siempre ella cuenta muchas maneras prácticas en las que uno puede hospedar, se convirtió en una prisión del horror, dice ella. Había un temor constante de qué sucedería en cualquier momento con la abuela en casa. La perseverancia de esta familia en respirar y retener la sana doctrina fue lo que a mí me llamó la atención y fue tan necesaria para pasar todo este periodo tan difícil. Ella cuenta que durante este tiempo con su esposo aprendieron a orar más juntos, también a llevar los devocionales familiares, aunque había una batalla, pero constante. Cada vez que se sentaban a leer algo o que vamos a leer, había una batalla constante. A mirar con fe las promesas de Dios, antes que vivir con ese temor de las circunstancias que nos aprisionan ahora. Oraban por la salvación de la mamá más constantemente, con más fuerza, porque ellos eran testigos de lo lamentable, de lo aterrador y de lo desesperanzador que era vivir sin Dios. Pero la soga se puso en el cuello más firme cuando se enteraron que la mamá tenía un cáncer. Rosaria, con un entendimiento conforme a la palabra de Dios, entendía que su mamá, si no se ponía a cuentas con el Señor, iba a pasar su eternidad en el infierno. El temor quería invadir su vida. Satanás había ganado ventaja por muchos años en la vida de su madre, incluso usando a un lobo vestido de oveja en su propia iglesia, que había estafado a la señora. Luego de muchas luchas, abandonos, oraciones y llantos, las piezas del rompecabezas se empezaron a acomodar. Dios estaba obrando providencialmente y misericordiosamente. Después de 8 días en el lecho de la muerte, Rosaria tuvo que entender que no todos pueden venir en la plenitud de la vida a los pies de Cristo, mientras el mundo, la carne y el diablo arrecian y son más fuertes. Pero cualquiera que es guiado por el Espíritu Santo puede venir a Cristo aún en el lecho de la muerte, donde estás más débil. Ya después de más de 80 años negando a Cristo, todas sus fuerzas se debilitaron. Y junto a su hija, que le enseñó con tanta fidelidad el Evangelio a lo largo de toda su vida, los himnos que empezaron a cantar en ese lecho, llenos de doctrina, empezaron a hacer ese efecto como un tónico, dice ella, reflexivo y fortalecedor de una fe, en la fe de una mujer incrédula, que no creía. Le dijo una vez: si tú crees que yo tendría que ser una hija de Dios, ya lo habría hecho, porque he leído todos tus libros, le decía a su hija. Los he leído todos. Tan dura la mujer, pero las palabras de ella ahí en su debilidad, justo 2 días antes de morir, 2 días antes, le dijo: me estoy muriendo, me vuelvo débil, no fuerte. ¿Cómo es que mi alma se fortalece? Continuó ahora diciéndole: soy débil como tú, porque así le decía. Yo no voy a ser débil como tú, le decía a su hija.
que te doblegaste a la fe, que te quebraste ante el Redentor. Y bueno, eso es lo que es necesario hacer para poder venir a la salvación. Reconocer que nuestra debilidad es tan grande, ¿verdad?, al lado de la fortaleza de nuestro Señor. Entonces dijo la señora, realmente necesito al pastor. ¿Cómo hago para hacer las paces con él? Después de tantos años de rechazarle. Después de esto, todo cambió, en el cielo y en la tierra. Hubo alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dios es tan misericordioso. ¡Qué bello testimonio! En serio, otra vez, busquen el libro y lean, porque es mucho más largo el testimonio y los detalles son maravillosos, la manera que Dios obró. Entonces, permanezcamos fieles, sea cual sea nuestra situación. Los requerimientos para dejar un legado, para ser una maestra del bien, son altos. Mantenernos en un entendimiento conforme a la palabra de Dios. En segundo lugar, con una enseñanza consistente de la palabra de Dios. ¿Sí? Con una enseñanza consistente de la palabra de Dios. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 7 al 9, hay un contexto muy interesante, pero podemos extraer un poquito lo del medio más o menos. Dice el apóstol Pablo, pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y el apóstol Pablo da el ejemplo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos pan de balde, sino que trabajamos con nuestras manos para no ser gravosos y etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es el consejo ahí? Que no se aparten de la buena enseñanza que habéis recibido de nosotros. ¿Cuánta enseñanza hemos recibido tan solo este año? ¿Tienes tu libro de nota por ahí? ¡Wow! Tienes que echar una pasada. Un montón. Es tiempo de poner manos a la obra entonces. Llevar a efectuar todo lo que hemos aprendido con tanta fidelidad que el Señor nos ha mostrado tantos ejemplos. Afirmémonos y pongámonos en práctica, respondamos el llamado de llevar un legado. En la medida que tenemos un entendimiento conforme a la palabra de Dios, podremos enseñar consistentemente la palabra de Dios, es decir, con calidad y estabilidad. Tenemos el fundamento que es Cristo y sobre él ponemos entonces la edificación sobre lo que hemos visto y oído, ¿sí? De esa manera mentoreamos, no solamente traspasando una información, memorízate y todo este conocimiento, como si fuera una receta, ¿eh? ¿Cómo se hace el pan dulce? Mira, son 2 tazas de esto, 2 tazas... No, esto es algo mucho más importante y debemos poner una intención con la persona que queremos discipular o mentorear, llevando a tener una relación consistente con ella también, teniendo un diálogo, una conversación más fluida, un interés, una llamada, un engañito, un regalito, pensé en ti, estoy orando por ti, etc. La palabra consistencia también apunta a no ser inestables y vivir de forma cambiante. ¿Ah? ¿Viste que un día estás alegre, otro día estás triste, no quiero hablar con nadie? No. Nosotros dependemos del Espíritu Santo, como les decía antes. Cada día, Señor, contrólanos. No podemos dar un mensaje que no vivimos. Enséñanos cómo debemos perdonar. Por ejemplo, si le estamos enseñando a nuestra discípula, tú tienes que perdonar. Y estoy con una raíz de amargura con respecto a mi esposo, a mis hijos o a quien sea. Enseñamos a veces
a las mujeres más jóvenes cómo deben vestirse, y ya hemos hablado de eso mucho, ¿verdad? Que debe ser con decoro, con prudencia, pero yo me he visto inapropiada y descuido mi escote, descuido los ceñidos de mi pantalón o de mi vestido. También hemos instruido acerca de cómo disciplinar a los niños y queremos dar un consejo a una mamá que, mira, yo veo que tu hijo es sí, y mi propio hijo es un consentido, es un indolente, le crío con desorden, etc. Tenemos que ser consistentes. En otras palabras, disparamos para diferentes partes. Cursamos diferentes materias de diferentes carreras, pero no tenemos ningún título. Seamos consecuentes. El pueblo de Israel fue un triste ejemplo de inconsistencia, ¿verdad que sí? Lo hemos venido viendo, ¿no? Vez tras vez ellos sabían que debían transmitir a las próximas generaciones acerca del Señor. ¿Quién era Dios? ¿De dónde les había sacado? Recordar y reconocer constantemente que Jehová era solo uno y que no había otro Dios, que le debían fidelidad al Señor. Pero, vez tras vez, caían ¿en qué? En el pecado de la idolatría. Confiaban en la inutilidad de aquellos dioses hechos a manos que tienen boca, pero no hablan. Tienen oídos, pero no escuchan, etcétera, ¿verdad? Podemos decir todo lo que tienen, pero no pasa nada. Tal vez tú tienes alguna imagen en tu casa, ya sea de papel o de madera, tal vez no. Tal vez no tomas en cuenta este pecado, tal vez crees que es algo para el pueblo de Israel, que es algo anticuado. No tendrás dioses ajenos, dice Éxodo, delante de mí. Éxodo dice, no te inclinarás ni te harás imágenes. Tal vez estás pensando que ese pecado era un problema de la antigüedad. Pero como dice Juan Calvino, dijo, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nosotras constantemente estamos haciendo de las cosas nuestros propios ídolos, porque les ponemos por prioridad. Solemos decir ocultamente en nuestro corazón, uy, si tan solo tuviera eso. O, ¿qué pasaría si eso no estuviera en mi vida? Eso o la persona, a veces son personas, ¿no? Creemos que las personas de este mundo o las cosas van por encima de Dios y confiamos en ellas más que en Dios. Qué equivocadas que estamos. Solo Dios puede llenar todos los vacíos de nuestro corazón. No hagamos dioses de las cosas o de las personas. Como también la misma escritora dice en un momento, los ídolos son monstruos divertidos. ¿Pensaste? Monstruos divertidos que emergen como malezas, que cambian de formas, prometiendo que esta vez las cosas serán distintas. Tú puedes, ven acá otra vez. ¿Cuáles son los, entre comillas, monstruos divertidos que tienes en tu vida y que te alejan de Dios? Tal vez es pasar demasiado tiempo en la internet sin un propósito sano, porque hay personas que trabajan y bueno, tienen que estar en internet y es un propósito, pero tal vez estás ahí pasando mucho tiempo. Tal vez es ese deseo de que todo el mundo esté concentrado en ti. Tú misma eres el ídolo y todos tienen que dar la vuelta alrededor tuyo. Y tráiganme esto y vengan aquí. ¿Por qué no me trajeron esto? Y tal vez es ese afán de diversión y de inutilidad en la vida sin dejar un legado en otros. Vives tu vida como todo lo que tiene que pasar es diversión porque yo me tengo que entretener. Y de los frutos, para otro. Eso es un ídolo. ¿Son tus hijos, tus padres o tus amigos tus ídolos? ¿Es tu trabajo? Y podríamos seguir. Tal vez no te has dado cuenta
de lo mentiroso y de lo malvado que son estos ídolos. No es que nuestros padres o nuestros hijos o nuestros amigos sean malvados, aunque pueden ser, sino que lo malvado es lo que ocurre en mi corazón por ponerlos a ellos en el lugar del Señor. Cuando algo o alguien toma el lugar de Dios, todo como resultado saldrá mal. Todo saldrá mal. El principio que debe sostener nuestra vida es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Nosotras amaremos mucho mejor a nuestros maridos o a nuestros hijos o a nuestros amigos cuando Dios sea la prioridad de nuestra vida. La idolatría es tan insensata e irracional como aquel hombre de Isaías 44. Ayer el hermano Al lo compartía. Que corta un árbol, ¿se acuerdan? Con la leña se calienta. Luego prepara su comida y después, con lo que le sobra, construye un ídolo. ¿Y qué hace? Dice el verso 15, se arrodilla delante de él. Y el verso 17 dice, le adora, diciéndole, líbrame, porque tu Dios, tú eres mi Dios. Muchas veces pensamos así y creemos que las cosas materiales o las personas nos pueden librar. Líbranos, dice el hombre, ¿no? A su Dios. No nos pueden librar, solamente Dios. Dice el verso 18 más adelante, lo que ellos hacen, lo hacen porque no tienen entendimiento, porque sus ojos y su corazón está bloqueado por la necedad. Por eso lo hacen. No logran entender las cosas, que las cosas o las personas jamás deben tomar el lugar de Dios, jamás. Así que hemos hablado que para responder con fidelidad a ese llamado de dejar un legado, de ser maestras del bien, en primer lugar tenemos que tener un entendimiento conforme a la palabra de Dios. En segundo lugar, que tenemos que tener una enseñanza consistente a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, una mujer verdadera deja un legado cuando realmente tiene una entrega comprometida a la verdad de Dios. Una entrega comprometida a la verdad de Dios. Y esta realmente es la que va a afectar a otros. Cuando tú ves a una mujer que está verdaderamente entregada, como comentábamos hace un poquito, ¿no? Tienes en tu mente a alguna mujer que desde que te convertiste la has visto cómo ha sido tu pilar, tu ejemplo, tú dices, yo quiero llegar a ser como ella. ¿Tienes una? Por lo menos una, más de una deberíamos tener. ¿Y cómo lo han hecho ellas? ¿Por qué ellas son tan diferentes a mí? ¿O de qué manera ellas sobresalen a muchas otras? Bueno, lo que yo he visto con mucha claridad a lo largo de mi vida cristiana, desde que me convertí, lo primero que vi fue el amor a Dios y a la palabra de Dios, de muchas mujeres. Y no voy a poder decir nombres porque se me van a olvidar algunos, que los tengo muchas destacadas en mi mente, pero el amor a Dios y a la palabra de Dios. También esa disposición a obedecer la voluntad. No solamente le gusta leer, sino que ve lo que tiene que hacer y lo quiere hacer para honrar a Dios. También he visto el amor y la dedicación a sus familias y al hogar. No son mujeres que abandonan su hogar, y que las ropas se doblen solas y que los trastes se limpien solos, no. Son mujeres dedicadas a su hogar y dedicadas a su familia. También he visto mujeres que aman las almas y que aman la obra de Dios, ya sea en su iglesia o fuera de ella, y siempre están listas para dar, para ofrendar, ya sea con algo económico, dinero, o con sus propias vidas, para ir, para enviar o para ir. Estas son algunas de las características que yo he observado.
¿Cuáles son las características que tú has observado en otras mujeres? Permítame citar unos últimos pasajes para ir concluyendo. El Salmo 71 nos compartía la hermana Nancy. 71, verso 18. Maravilloso texto. Salmo 71, verso 18. Dice así, el salmista nos muestra su ejemplo. ¿Ah? Él dependía de Dios. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta los últimos días. Vamos a leer el texto. Dice, aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. ¿Tú crees que este hombre era una persona que, llegó un momento de la vida, me saco las botas y los otros siguen? No, este hombre quería morir, como se dice, con las botas puestas. Morir con la palabra de Dios aquí. Y visitar y llevar el evangelio a todos los que más podían. Cumplir el propósito por el que Dios le había dejado tantos años. Elda nos mostraba la foto de un caballero de 93 años. Imagínate, 93 años que el Señor le permitió estar en esta tierra. Los versículos anteriores a este salmo reconocen que el Señor había estado con él fielmente desde su juventud. Y como dice una letra de una alabanza que me encanta, tenía 10.000 razones para alabar. ¿Se acuerdan de esa canción? Me encanta. Pero ahora dice el salmista, es viejo y tiene canas. ¿Separó su obra? ¿Él se siente acabado? No, al contrario, le pide más tiempo, le pide más dependencia. No, ¿cómo le dice? No me desampares. Él sabe que hay generaciones que vendrán y necesitan escuchar las maravillas del Señor. Es interesante que esta oración que hizo el salmista fue contestada. ¿Por qué? Porque hoy tenemos este salmo que se ha preservado en las Sagradas Escrituras y que tú y yo podemos leer y gozarnos de esta entrega comprometida a la verdad de este salmista, ¿no? Por último, nos volvemos a Deuteronomio y ya estamos terminando. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Dice así, último consejo, pone atención. Ya es lo último de esta hora. Dice así el Señor, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Guarda tu alma con diligencia. ¿Para qué? Aquí viene el propósito. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás. ¿Ves? Ahí está el mandato, la orden imperativa del Señor. Las enseñarás en un futuro muy cercano. Vas a tener hijos para enseñar o nietos para enseñar. Ahí hay algunas que están enseñando a nietos. Y a los hijos de tus hijos, dice ahí, ¿no? El texto, ¡qué maravilla! La exhortación en esta tarde ha sido clara. El Señor quiere que pongamos diligencia, dice ahí el texto, ¿no? ¿En qué? En guardar su palabra, en obedecerla, en enseñarla a la próxima generación con verdadero compromiso y lealtad. Si verdaderamente estamos deseando dejar un legado, dejar un fruto que permanezca, nadaremos firmes en contra de la corriente de este mundo. Y lo hemos dicho otras veces. ¿Cómo? ¿Cómo nadamos? Como salmones, ¿verdad? Y quise buscar un poquito por qué decimos así y les quiero compartir lo que leí rápido. La ciencia ha observado que estos maravillosos peces pasan su juventud en los ríos para posteriormente nadar hacia el mar. Y ahí en el mar están en su vida adulta y cuando han madurado regresan al río donde nacieron para iniciar el proceso de la reproducción
y la fertilización de los huevos. Así que este es un viaje difícil, conocido como la carrera del salmón. Es una de las migraciones más extremas del reino animal, que a veces requiere nadar cientos de kilómetros. Río arriba, contra las corrientes y los rápidos. Los salmones utilizan toda su energía en los rigores físicos del viaje, que puede ser agotador para llegar a completar esa transformación morfológica necesaria para la reproducción con éxito. Algunos dejan incluso de alimentarse, porque van con ese propósito, ¿no? Dejan de alimentarse durante la carrera mientras hacen frente a numerosos peligros, aguas turbulentas, rápidos, riscos y todo tipo de depredadores. Muchos mueren en el intento, otros dudan y abandonan. Se dejan llevar por las aguas otra vez que les conduce ¿a dónde? Al mar. Pero solo algunos, los que tienen ese firme propósito de ser fecundos y que creen que firmemente ellos lo lograrán, siguen adelante hasta alcanzar su destino, sacando fuerzas para luchar contra la corriente. ¿Y nosotras? Nosotras que hemos sido capacitadas por el Creador, mucho mejor que un salmón, porque tenemos la imagen del Señor, nosotras tenemos un Dios todopoderoso que nunca nos deja solas, que nos fortalece cuando estamos con las manos caídas, ¿verdad? Cuando pases por las aguas, ahí yo estoy contigo. Siempre nos recuerda en su bendita palabra que no debemos temer, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestra canción, que Él es nuestra alegría. Nos gozamos en Él, como leíamos en Isaías hoy día, capítulo 51, verso 6. Alzad a los cielos vuestros ojos, mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación, dice el Señor, será para siempre. Mi justicia no perecerá. Las invito a que tengamos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, oh bendito Dios, gracias por tu instrucción en esta tarde. Gracias por permitirnos entender con tanta claridad cuáles son los requerimientos para que cada una de nosotras, Señor, tome ese llamado con seriedad de llevar a la próxima generación el legado de tu persona, Señor. Oh bendito Padre, danos de tu gracia, danos de tu palabra, llénanos de tu Santo Espíritu, controla nuestra mente y nuestro corazón. Queremos honrarte y cumplir el propósito por el cual tú nos has puesto en esta tierra. Pedimos una bendición por todas las mujeres que se han conectado, las mujeres que están en diferentes circunstancias difíciles. Te rogamos para que tú las sigas fortaleciendo. Sabemos que tú estás en medio nuestro y rogamos una bendición para mis hermanas aquí en Macedonia. Guárdalas de todo mal y sigue haciendo, Señor, tu obra en este tiempo. Aviva nuestra iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.